Millonario ve niño de la calle con collar y su amante revela secreto que involucra a la hija. Lucas, un magnate de la metrópoli, se acomodaba en la lujosa butaca de su automóvil, disfrutando de la vista de un mundo que giraba en torno a él. Cuando el tráfico frenó en seco, sus ojos se encontraron con algo que lo sacudió. Un niño de la calle, sucio y delgado, que jugaba entre los autos. Llevaba un collar antiguo que brillaba con una luz tenebrosa. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese collar, con su diseño intrincado, le resultaba familiar. Era el mismo que había pertenecido a su difunta esposa, Elena. La curiosidad lo impulsó a bajar la ventanilla. ¿Dónde lo conseguiste, chico?, preguntó, sorprendiéndose de su propia amabilidad. El niño lo miró con ojos grandes y tristes, incapaz de responder. En ese momento, su corazón se detuvo. Pero no solo su corazón, también el tiempo. El niño estaba rodeado de otros chicos de la calle, una pandilla que reía y gritaba, ajenos al peligro de un mundo que quería devorarlos. Lucas sentía un nudo en la garganta, una mezcla de culpa y compasión. ¿Qué hacía un niño así en las calles? ¿Qué historia había detrás de ese collar? Y justo cuando pensaba en acercarse, Sofía, su amante, apareció de la nada y lo tomó del brazo. Sus ojos reflejaban preocupación. Cuando Lucas miró a Sofía, su rostro se tornó serio. Ella nunca le había hablado sobre su pasado, y ahora, en ese momento crítico, parecía que iba a soltar una bomba. «Lucas, hay algo que debes saber». Pero antes de que pudiera continuar, Miguel, el chico, se alejó, el collar de Elena brillando en su cuello como un faro en la oscuridad. La revelación fue un impacto. Miguel era el hijo perdido de Elena, fruto de una relación anterior que ella nunca había mencionado. Lucas se sintió vacío, como si le hubieran arrancado el alma. Lo que había construido, su fortuna y la dureza del destino lo golpeó como un mazo. La culpa, un peso insoportable. Mientras intentaba entender el torbellino de emociones, un coche negro, oscuro como el abismo, se detuvo a un par de metros. Su rival de negocios, Ricardo, observaba con ojos astutos. Lucas sintió un escalofrío. Esa mirada significaba problemas. Ricardo había puesto su mirada en Sofía, y sabía que ella guardaba secretos. No podría permitir que un rival amenazara su mundo. «Dame un segundo», le dijo a Sofía, moviéndose hacia el niño. Pero justo cuando comenzó a acercarse, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo lo detuvo en seco. «Si no haces lo que pido, la verdad sobre Miguel saldrá a la luz». ¿Qué verdad? ¿Era posible que su propia historia se volviera en su contra? Todo se volvió un torbellino. Lucas quería detener a Miguel. Quería rescatarlo de la calle, darle algo de lo que nunca había tenido. Pero al mismo tiempo, la sombra de su culpa y el miedo por lo que podría revelar Ricardo lo detenían. La presión era abrumadora. ¿Podría Lucas enfrentarse a sus demonios y tejer un vínculo con su hijo perdido antes de que todo se desmoronara? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Lucas sintió que el aire se le escapaba. Esa mirada entre el niño y su collar lo arrastraba a un abismo. «Miguel», murmuró, pero las palabras se perdieron en el bullicio. La gente caminaba a su alrededor. El sonido de los claxones resonaba como un eco distante. Fue entonces cuando su teléfono vibró de nuevo, desgarrando su atención como un grito en la noche. El mensaje marcado como urgente casi lo hizo caer. La pantalla iluminó su rostro. «No habrá más advertencias. El secreto de tu esposa está más cerca de lo que imaginas». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué más podía arrebatarle la vida? Mientras miraba a Miguel, una sensación de desesperanza lo invadía. En su mente,
La combinación de los secretos ocultos de Elena y la presencia de Sofía convertía su mundo en un laberinto lleno de trampas. Sofía lo miraba con preocupación. Sus ojos buzaban respuestas. «Lucas, por favor». Su voz temblaba. Antes de que él pudiera responder, un ruido estrepitoso rompió la atmósfera tensa. Un coche avanzó a toda velocidad, justo frente a Lucas. Las ruedas chirriaron, la multitud retrocedió y el niño de la calle fue arrollado por la furia del vehículo negro. Un grito desgarrador llenó el aire. Lucas sintió que el corazón se le detenía. La escena se congeló en su mente. Miguel cayó al suelo, el collar brillando con un macabro resplandor entre los destellos del sol. La gente comenzó a gritar: ¡El niño! ¡El niño! Lucas se quedó paralizado. La imagen del pequeño quedó grabada en su memoria, mientras el caos se desataba a su alrededor. Se lanzó hacia él. Sus pasos eran pesados, como si el mundo a su alrededor se hubiera ralentizado. Sofía lo siguió, gritando, pero él no la escuchaba. Miguel estaba tendido en el pavimento. La sangre formaba un halo oscuro alrededor de su pequeño cuerpo. El collar seguía brillando intensamente. Lucas sintió un apretón en el pecho. Se arrodilló. Sus manos temblaban, acariciando el rostro del niño. No podía dejarlo ahí. No podía. Cuando su mirada se encontró con la del pequeño, algo extraño sucedió. En sus ojos vio un destello de reconocimiento. Una conexión que desbordaba tiempo y espacio. «Por favor, no». Las palabras se quedaron atoradas en su garganta. En ese instante, Sofía se abalanza hacia él, empujando a la multitud. «Lucas, tenemos que salir de aquí». La urgencia en su voz hizo eco en su mente. Pero justo cuando estaba a punto de levantarse, un grupo de hombres emergió de entre la gente, vestidos con trajes oscuros. Uno de ellos, con una mirada fría como el acero, se acercó, apuntando su dedo hacia Lucas. «Eres tú, Lucas. Siempre has estado en el camino, y lo sabes». La voz del intruso sonaba como el crujir de un viejo disco. Lucas sintió un sudor frío deslizarse por su frente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué llevaba a esa gente hasta ahí? La multitud comenzaba a dispersarse, pero la amenaza era palpable. Un grito de Sofía lo sacó de su trance. «¡Lucas, corre!». Fue en ese momento que la verdad le golpeó de nuevo. Aquella revelación que había compartido, su historia entrelazada con la de Miguel, se transformaba en algo más oscuro. Él no solo había perdido a su hijo, sino que el negocio con su enemigo Ricardo estaba implicado en la vida de Miguel. Sofía también lo sabía. «Lucas, tenemos que hablar», gritó ella, pero la imagen de Miguel, su sonrisa reflejada en ese collar, le cortó el aliento. Las luces de la ambulancia comenzaron a parpadear a lo lejos, pero para Lucas todo se tornó oscuro. La pregunta resonó en su mente con fuerza devastadora. ¿Qué secretos guardaba Sofía? ¿Qué conexiones ocultas entrelazaban sus destinos? Y así, mientras la adrenalina llenaba su cuerpo, la escena se desmoronó a su alrededor. Lucidó. La angustia se apoderó de él, y una pregunta crucial surgió. ¿Podría rescatar a su hijo perdido y enfrentar la verdad sin perder su propio ser? Lucas sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo se alargaba en la... «Miguel», murmuró, pero a través de su mente zumbaban gritos, caos, temor. Justo antes de que sus pensamientos vieran la luz, un nuevo grito irrumpió. No era el de Sofía, ni los del público aterrorizado. Era el de uno de los hombres de traje oscuro. «¡Apártalos! ¡No pueden tocarlo!». El sudor comenzó a resbalar por la frente de Lucas. Todo en él instaba a actuar, pero la figura que se acercaba de manera amenazante lo atravesaba como un rayo helado. El hombre que lo apuntaba, con su mirada feroz, era el mismo que había estado en su mente. «Tú lo sabías, sabías que el niño era tuyo». La voz le rasguñó el alma. «¿Qué? ¿Qué significa eso?». Lucas apenas podía formular palabras, pero su pregunta quedó atrapada en el aire, porque en un giro repentino el hombre se agachó y en un movimiento abrupto arrancó el collar de Miguel, desenlazando el brillo que lo había envuelto en un manto de misterios. Las manos de Lucas temblaban. Esa cadena,
No solo era suya, era un símbolo de Helena, de su amor, pero ahora manchada de traición. ¿Por qué? ¿Qué has hecho?, gritó, el dolor desgarrando cada sílaba. Pero antes de que el extraño respondiera, un relámpago de reconocimiento iluminó su rostro, como si la realidad se partiera en dos. ¿No lo has comprendido? No solo era un niño en la calle, es parte de un juego del que no sabes nada, Lucas. La confesión pareció atravesar un cristal. Un silencio espeso lo rodeó. Helena no solo era tu esposa, ella era la clave de un secreto mucho más grande. La multitud comenzó a murmurar. Los rostros temerosos se tornaron hacia Lucas, indecisos. Sofía, pálida como un fantasma, se acercó con cautela. Lucas, lo que él dice no tiene sentido. Pero en sus ojos había un destello de preocupación que lo sacudió. Sofía, ¿sabes algo sobre esto? Sin tiempo para respuestas, la situación se intensificó. Un segundo hombre, aún más robusto, se acercó, exudando una confianza fría. No estamos aquí solo por lo que crees, Lucas. Estamos aquí porque Miguel es el objetivo. Su vida está en juego. La verdad le golpeó como un puñetazo en el estómago. Miguel no era solo un niño perdido. Era una pieza clave en un laberinto de secretos. La incredulidad se transformó en pánico. No, no puede ser, gritó, los ojos fijos en el pequeño cuerpo inerte. Sofía lo tomó del brazo temblando. Lucas, necesitamos salir de aquí. Un sonido aullante irrumpe, rompiendo cualquier intento de escapar. Un tiro resonó, una bala perdida con un eco aterrador. Lucas sintió la adrenalina fluir, su mente estallando con imágenes de Helena y el misterio del collar. Un grito proveniente de la multitud se desató. ¡El niño! Sofía se quedó paralizada, y Lucas, en un impulso feroz, la empujó, llevándola detrás. ¡Corre! Su voz era un rugido de locura. Todo giraba. En un giro de locura, los trajes oscuros comenzaron a retirarse, pero solo para revelar un tercer hombre, un espejo del primero, que se acercaba a Miguel, su rostro imperturbable. El caos se vio momentáneamente. La ambulancia llegaba con luces parpadeantes y sirenas, pero en medio del caos, la verdad definitiva se desveló. El hombre con el collar se inclinó hacia el niño, y lo que ocurrió a continuación fue algo que Lucas jamás imaginaría. Con una calma escalofriante, tomó la mano de Miguel, y a continuación, el collar palpitó y un aura oscura lo rodeó. Como si un hechizo oculto se activara, un levitante resplandor emanó, llenando el aire. No es solo tu hijo, Lucas, es el guardián de un legado que jamás debiste conocer. Lucas se detuvo, el mundo se desvaneció. ¿Qué estás diciendo? Mientras la realidad giraba a su alrededor, la cara de Sofía se tornó en horror. Lucas, esos secretos que guarda detrás del collar, de su madre. No podemos quedarnos aquí. La voz se enredó entre el pánico y en un instante el collar retumbó, elevando al niño mientras una puerta de oscuridad se abría detrás de él. La escena se paralizó. El temor aplastante llenó el aire, y Lucas supo que todo en lo que había creído hasta ahora se desmoronaba. ¿Quién era realmente Miguel? ¿Un hijo? ¿Un legado? ¿O algo más? Mientras todo se desvanecía en sombras, una única pregunta quedó flotando en la atmósfera. ¿Podría enfrentar esa verdad? ¿O estaba a punto de perderlo todo para siempre? Lucas sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo se alargaba en la agonía que lo envolvía, arrodillado sobre el pavimento. Con el corazón latiendo desbocado, apenas podía procesar lo que veía. «Miguel», murmuró, pero el caos a su alrededor seguía rugiendo. La mirada del hombre de traje oscuro le cortó la respiración. «Es hora de que comprendas la verdad, Lucas», dijo, sus ojos brillando con una intensidad fría. Atrapado en la confusión, Lucas se sintió impotente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, las manos temblorosas. A su lado, Sofía lo miró, sus ojos llenos de miedo y desconcierto. El hombre acercó más su rostro, y en ese instante el aire se volvió pesado, como si cada palabra que iba a pronunciar tuviera el poder de desmoronar sus vidas. El niño
No solo es tu hijo, comenzó. Es el medio para recuperar lo que perdiste. Mientes, murmuró Lucas, pero la verdad ya se estaba colando en su mente. En ese momento, un grito desgarrador, como el lamento de 1000 almas, atravesó la multitud. Una figura apareció entre la gente, avanzando rápido. Era Ricardo, el rival de Lucas, con una expresión triunfante. «Ah, Lucas, ¿no es hermoso ver cómo el pasado vuelve a ti?» Su voz resonó como un eco burlón, generando murmullos en la multitud. Sofía palideció, comprendiendo demasiado rápido. No puede ser», balbuceó, retrocediendo un paso. Lucas sintió que el aire se le cerraba en la garganta. De pronto, el hombre de traje oscuro sonrió, y el gesto fue suficiente para encender una chispa de pánico en su interior. «Miguel es la clave para tener de vuelta todo lo que has perdido, para descubrir los secretos que tu esposa guardó», dijo con desprecio. «¡Elena!», gritó Lucas, y una sombra de angustia se dibujó en su rostro. Pero antes de que pudiera reaccionar, multiplicó su horror en un instante. Un disparo resonó en el aire. Se paralizó, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. La multitud gritó, y las luces de la ambulancia parecían demasiado lejanas. «¡Miguel!», aulló, y se volvió hacia el niño, que aún yacía en el pavimento, el collar brillando con una luz ominosa. Pero una violenta sacudida lo sorprendió. La figura en el traje oscuro había deslumbrado la cadena entre sus manos, y en un giro de muñeca la lanzó hacia el centro de la calle. El collar cayó, dividiéndose en dos. «La verdad está ahí, Lucas. Nadie sale ileso de esto. Debes decidir», dijo el desconocido. En un instante, todo se tornó silencio. El collar brilló intensamente en el suelo, como un portal cargado de secretos. «¿Qué has hecho?», gritó Lucas, mientras su corazón se partía. El hombre sonrió de nuevo, y tras esa mueca supo que algo terrible estaba por suceder. La multitud se dispersó, gritando, mientras Ricardo avanzaba, los ojos centelleantes. «La vida de tu hijo pende de un hilo, Lucas, y tú eres el que está atado a este juego». Justo cuando el mundo parecía desmoronarse, un temblor sacudió la tierra. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió helado. «¿Qué?», balbuceó Lucas, pero no pudo terminar la frase. En un instante, un destello iluminó todo. El collar comenzó a conmoverse, pulsando como si estuviera vivo. Y en ese momento el cielo se abrió y una figura emergió, una mujer de cabello dorado y ojos tristes. «Lucas», dijo con voz quebrada. «Era Elena. Siempre has estado en peligro». «No puede ser», gritó Lucas, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sofía, ahora de pie junto a él, lo miró atónita, pero no había tiempo para las preguntas. La figura de Elena sonrió, y el instante se alargó. «Tienes que elegir, Lucas. Salvar a Miguel o revelar los secretos de tu pasado». El silencio retumbó en el aire. Lucas, tembloroso, comprendió que el verdadero horror estaba por llegar, y el peso de tantas verdades ocultas lo aplastó. La figura de Elena retrocedió lentamente, desvaneciéndose entre las sombras. El collar, ahora estático, marcaba el final de algo, pero el inicio de un caos aún mayor. «¿Qué estás diciendo?», suplicó Lucas, mientras la angustia lo ahogaba. Ricardo se acercó, el horror dibujado en su rostro. «No puede ser, Lucas. Si eso es verdad, estamos todos en peligro». La multitud se trajo el eco de la confusión, y el mundo que conocía se desgastaba. «¿Qué es tú realmente, Miguel?», gritó Lucas, devorándose por dentro. La verdad asomaba imponente mientras todo se oscurecía. Y en ese momento sus pies se movieron. Era ahora o nunca. ¿Podría descifrar el rompecabezas antes de que su vida se convirtiera en un recuerdo marchito? La escena se congeló. El tiempo parecía haberse detenido. Lucas estaba ahí, al borde de un abismo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las palabras del hombre en el traje oscuro se deslizaron por su mente como un veneno. «El niño no solo es tu hijo», resonaban en su cabeza, y cada eco estaba cargado de un horror que no podía procesar. Sofía, con los ojos muy abiertos, se tensó a su lado. «Lucas, ¿qué significa esto?», murmuró, su voz un hilo de temor. El impulso de proteger a Miguel le quemaba en el pecho, pero antes de que pudiera responder, una sombra se deslizó entre la multitud.
Era Ricardo, su rival, con una sonrisa burlona y un brillo peligroso en los ojos. «Dame el collar, Lucas», gritó, avanzando con una confianza inquietante. La multitud se agachó, el miedo palpaba en el aire, y Lucas sintió que el suelo temblaba bajo él. «No dejaré que te lleves a Miguel». Sus palabras escaparon como un grito en la oscuridad. Miró a los hombres de traje, notó cómo sus miradas se tornaron inquietas. «Es para él, Lucas, su legado, pero también su condena», dijo el hombre con voz fría. Y fue entonces que la bomba estalló. Un destello iluminó la escena y el collar, fragmentado, comenzó a vibrar. La multitud se apartó y el cuerpo de Miguel empezó a elevarse del suelo, como si una fuerza invisible lo rodeara. Lucas, paralizado, sintió el terror apoderarse de él. «Miguel», gritó desesperándose, mientras lágrimas ardían en sus ojos. El aire se enfrió de forma sobrenatural. «Es hora de que la verdad salga a la luz, Lucas», dijo la figura de Elena, materializándose de la sombra en un destello de luz dorada. Ella lo miró a los ojos, y con una voz cargada de dolor continuó. «Tu hijo no solo es un niño perdido, él es el portador de mi secreto». El aullido del viento arrasó la escena. Mientras los murmullos de la multitud crecían, Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. «No, no puede ser», gritó, mientras el recuerdo de una Elena viva y vibrante le llenaba la mente. «Desapareciste, te creí muerta». La incredulidad era como un puñetazo en el estómago. «Tuve que protegerlo. La única forma de hacerlo era ocultarle la verdad». Sus ojos estaban llenos de una pena infinita. «Miguel no es solo tu hijo, Lucas. Es la pieza clave en un juego mucho más grande, uno en el que todos estamos atrapados, y que ha girado en torno a un collar que ni siquiera sabía que te pertenecía». Lucas sintió el aire escaparse. «¿Qué juego? ¿Cómo puedes decir esto?». El hombre en el traje oscuro comenzó a acercarse, su mirada voraz. «Es el legado de una traición, Lucas», dijo, señalando con un gesto hacia el collar que brillaba intensamente entre las sombras. «El oscuro secreto de tu esposa va más allá de lo que imaginas, y tu conexión con Miguel es la última pieza que necesitamos». Un grito ensordecedor cortó el aire. Sofía le apretó el brazo, temblando. «No puedes creer lo que dicen. No puedes». Pero ya era demasiado tarde. La revelación retumbaba en su mente como un tambor. Miguel, mientras flotaba, comenzó a murmurar algo. Sus labios temblaban. «Papá», dijo con una voz que penetró en el corazón de Lucas, llenándolo de amor y miedo. «No estoy solo». La multitud, ahora atrapada en un trance, observaba la escena. El sopor era casi palpable. Un silencio abrumador que contenía el horror. Lucas se sintió como si hubiera caído en un pozo oscuro. Y entonces, con un estallido de luz, el collar estalló en 1000 fragmentos, dispersándose en el aire como estrellas moribundas. Al mismo tiempo, una ráfaga de energía recorrió el lugar. Los hombres del traje oscuro se apartaron, y con ellos, la figura de Elena se desvaneció, reflejando una mezcla de sufrimiento y esperanza. «¡No! ¡Lucas!», Sofía gritó. Su voz se atravesó con el caos. Cuando el collar estalló, un destello llamativo atravesó todo, trayendo consigo una revelación. En un instante de destellos, Lucas percibió una potente conexión. «¡Espera! ¡Regresa!», clamó. Pero ya era demasiado tarde. La atmósfera cambió, y el caos dio paso a una especie de calma. La verdad, la dura y fría verdad, ya estaba al descubierto. En ese momento, todo se oscureció, y Lucas, temblando y sudando, se giró hacia Sofía. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó su voz, cargada de pánico. Ella lo miró, por primera vez desprovista de su fachada, y con un gesto furtivo, algo en su mirada le cortó el aliento. «Lucas, hay algo más que no te he dicho. Estoy conectada con todo esto más de lo que imaginas». Con su mundo roto, Lucas supo que la carga de la verdad estaba lejos de concluir. Lucas se sintió abrumado. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza, como un eco de un mundo que se desmoronaba a su alrededor. «Más de lo que imaginas». Ese mensaje lo estaba desgastando. La figura de Elena se había desvanecido.
pero el horror permanecía. «¿Qué estás diciendo, Sofía?», balbuceó, tratando de procesar la explosión emocional. Sus manos temblaban. Las palpitaciones en su pecho apenas lo dejaban respirar. La multitud, aún paralizada por el caos, contenía la respiración. «Lucas, hay algo que no sabes», insistió Sofía, sus ojos llenos de angustia. Pero antes de que pudiera seguir, un hombre se acercó, con un aire de peligro que hizo que Lucas se encogiera. «¿Ves? La verdad te persigue, Lucas», dijo el hombre de traje oscuro con una mueca burlona. «Pero hay algo más que necesitas saber». Lo dijo con una calma perturbadora, como si disfrutara cada palabra. La mirada de Ricardo se tornó intensa, mientras Lucas luchaba por mantener la compostura. Un sudor frío comenzó a resbalar por su frente. ¿Qué más podía haber? Algo dentro de él sabía que había más, algo que se escondía en las sombras de su pasado. La multitud comenzó a murmurar, susurros llenos de miedo y confusión. «No puede ser», gritó un hombre, su voz temblando. «No puede ser cierto». Lucas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué más hay, Sofía?», demandó, la desesperación apretando su garganta. «Lucas, no soy quien crees que soy», susurró ella, el rostro pálido como si le hubieran contado un secreto fatal. Lucas se sintió como si le dieran una patada en el estómago. «¿Cómo? ¿Qué quieres decir?». Justo en ese momento, una risa resonó en el aire. Era un sonido frío y cruel, y todos los ojos se volvieron hacia el hombre de traje oscuro, que sonreía con satisfacción. «Dímelo, Sofía, dile la verdad». Las palabras resonaban como un disparo en la noche. «Eres parte de esto», dijo Lucas, el grito brotando sin poder contenerlo. La incredulidad se convertía en rabia. «¿Por qué ocultaste todo? ¿Quién demonios eres tú?». Sofía retrocedió un paso. Su rostro reflejaba el horror. «No puedo. No quiero que esto te haga daño, Lucas». «¿Daño?», le gritó, la voz desgarrándole. «¿Daño? Me has estado mintiendo desde el principio». Antes de que ella pudiera responder, un estruendo retumbó, una explosión, un grito desgarrador. En cuestión de segundos, el aire se llenó de polvo y humo. Lucas se cubrió el rostro, y cuando el caos empezó a calmarse, vio a Miguel. El niño ya no estaba en el piso, ahora se encontraba de pie, con el collar en la mano temblando. Nadie lo había visto moverse. «Miguel», jadeó Lucas, el horror transformándose en incredulidad. «¿Qué hiciste?», preguntó retrocediendo, pero el niño miraba directamente a Sofía, en un estado de trance. «Mamá», murmuró Miguel, las palabras en su voz resonando con una mezcla de nostalgia y miedo. «Siempre estuviste ahí». La mirada de Sofía se encendió como un fuego. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz quebrándose. Lucas se sintió como si estuviera en una tormenta, pero el destello en los ojos de Miguel no era uno de inocencia, era de conocimiento, de algo muy profundo. Y de repente se escuchó una sirena. La policía se acercaba, y en la confusión la atmósfera cambió. El hombre de traje oscuro se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar. «Miguel es mucho más que lo que crees», dijo con una voz grave. «Es la clave». Las palabras quedaron atrapadas en el aire. El corazón de Lucas latía rápido. El sudor le empapaba la frente. Había más que un secreto en el aire. Había una conexión inquebrantable entre todos ellos. Y sin previo aviso, Miguel comenzó a brillar intensamente, haciendo que Lucas se lanzara hacia él. «No, no te acerques, Miguel». Vio como el niño se iluminaba con una energía desbordante, como un sol que emergía entre nubes oscuras. La forma de Miguel comenzó a transformarse. Entonces, un grito desgarrador llenó el aire, como si el mundo entero se retumbara. Todo se volvió un torbellino de confusión y terror. Sofía, al ver lo que sucedía, exclamó: «No, no puede ser». Era entonces que una sombra se cernió sobre ellos, oscura y aterradora. «Habitantes de la sombra vienen por él», dijo la voz ahora sibilante del hombre de traje oscuro. «Él es el último de su linaje, número 1 en una lista que nadie debió nunca nombrar». La multitud se abrió como un mar agitado ante un tsunami.
Lucas estaba en el centro, su mundo volviéndose cada vez más sombrío, mientras la verdad llena de traiciones y secretos grises se alzaba frente a él. Con el pecho apretado, supo que el verdadero juego apenas comenzaba. Y la vida que conocía se había ido en un suspiro. Ahora, frente al horror, una pregunta grave retumbaba en su mente. ¿Será que Miguel era el niño que todos temían y que estaba a punto de desatar un horror inimaginable? Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura de Miguel flotaba ante él, iluminada de una manera sobrenatural. «¡Miguel, ven aquí!», gritó, pero el niño permaneció inmóvil, como si estuviera atrapado en un trance. La multitud contenía la respiración. Sofía se abrazó a sí misma, temblando, con los ojos muy abiertos. «¿Qué estás haciendo, Miguel?». Su voz temía la respuesta. De repente el collar que él sostenía comenzó a vibrar, lanzando destellos de luz de colores tumultuosos. «Es el legado, no solo tuyo, Lucas», murmuró el niño, y su voz resonó con una sabiduría inimaginable para su edad. El hombre de traje oscuro sonrió, como si todo fuera parte de un juego cruel. «Han llegado por él, Lucas, por el poder que lleva dentro, y tú no puedes protegerlo». Pero antes de que pudiera entender lo que eso significaba, el cielo se oscureció. Un viento feroz aulló, arrastrando papeles y objetos por doquier. Una sombra se deslizó desde lo alto, envolviendo el lugar. «¡No lo hagas!», gritó Sofía. Pero justo en ese instante, algo aterrador sucedió. Un rayo surcó el cielo, impactando en el suelo frente a Lucas. La tierra tembló. De la explosión surgió una figura que parecía salida de una pesadilla. Un ser con alas negras, ojos ardientes y un aura de maldad palpable. «¡He vuelto!», pronunció con una voz aterradora. «¡El enemigo!». Lucas se llevó las manos a la cabeza. El horror se desató alrededor. «¿Qué es esto?», se preguntó a sí mismo. La multitud gritaba, intentando huir, pero la sombra se cernía sobre ellos, atrapándolos en una parálisis de terror. «¿No lo entiendes, Lucas?», continuó la criatura. «Todo lo que has vivido, todo lo que amas, está destinado a ser destruido. Miguel es solo un peón en nuestro tablero». Lucas sintió el peso del mundo sobre sus hombros. «¿Qué quieres decir?», balbuceó, incapaz de entender la magnitud de lo que escuchaba. «Es solo un niño». Miguel, aún en su trance, levantó el collar hacia el oscuro adversario. «No soy solo un niño, soy el hilo que conecta mundos, y yo elegiré». El viento aulló más fuerte, y en un instante, un destello de energía atravesó el collar. La sombra se abalanzó sobre el niño, pero Lucas, por instinto, se lanzó hacia adelante. «¡No!», gritó. El impacto fue como un choque eléctrico. Los tres se conectaron por un hilo de luz y oscuridad. Todo se volvió una explosión de colores. La visión de Lucas se nubló y en un instante se encontró en un lugar totalmente diferente. Un vasto desierto, un horizonte interminable. «¿Dónde estamos?», preguntó, una preocupación profunda invadiendo su ser. Sofía gritó su nombre desde lejos, pero su eco se perdía en la nada. «Siempre fuiste un tonto, Lucas», dijo una voz que resonó desde lo más oscuro del desierto. Era la voz de Helena. «Estás atrapado entre dos mundos y solo puedes elegir uno». «¡Helena!», clamó Lucas, la angustia apoderándose de él. La imagen de su esposa apareció ante él, pero su mirada era fría, distante. «Tu amor por Miguel lo ha colocado en peligro. No puede existir entre la luz y la oscuridad». De pronto, un destello. El collar que Miguel ya no sostenía comenzó a levitar, pulsando con un poder oscuro. Todos sus secretos estaban expuestos, revelando un juego cósmico de traiciones y destinos entrelazados. «¡Mamá, ayúdame!», Miguel gritó, y su voz resonó en el aire como un lamento de esperanza. Pero el collar, como un círculo vicioso, fue atraído hacia la sombra que acechaba a su alrededor, el verdadero enemigo que se nutría de su miedo. Lucas supo en ese momento que debía elegir, pero el terror en su pecho era abrumador. La elección no solo definiría el destino de Miguel, sino también el suyo. «Yo elijo,
No dejaré que esto termine así, gritó, desafiando al ser que los observaba con ojos de fuego. Demuestra tu valentía, Lucas, susurró la sombra. Pero recuerda, en este juego nadie sale ileso. Y en ese instante, todo lo que sabía se desvaneció. Su elección podría destruirlo todo. ¿Podría realmente salvar a su hijo y descubrir la verdad sin perder su alma en el proceso? La oscuridad se abalanzó sobre ellos, dejando un eco de preguntas y un vacío inmenso. ¿Qué le depararía el destino ahora? La incertidumbre lo consumía, mientras el abismo se cerraba sobre su vida. El cielo oscuro se cernía sobre Lucas, la tensión palpable como un cable a punto de romperse. La voz de la sombra seguía resonando. Cada palabra un golpe al estómago. Elige, Lucas. Elige ahora. El temor lo invadía, un nudo en la garganta. Sofía estaba a su lado, temblando, mientras Miguel flotaba, el collar chisporroteando peligrosamente. Era un caos y Lucas se sentía perdido en el centro de todo. «Por favor», exclamó Sofía, su voz temblando, «no le hagas daño a Miguel». Pero en su interior, Lucas sabía que la elección no era entre el niño y el monstruo que se cernía sobre ellos. Era más profunda, más oscura. Era su vida entera. Sin previo aviso, el collar estalló en una explosión de luz, y todos los ojos se volvieron hacia Miguel. Una vibración recorrió el aire, haciendo que la multitud se contorsionara de miedo. «No hay tiempo», gritó un hombre del fondo, intentando empujar a la gente hacia atrás, pero la luz era hipnótica, y todos parecían atrapados. «Miguel», murmuró Lucas, desesperado por el niño que parecía a punto de desvanecerse. Pero cuando la luz se intensificó, algo extraordinario sucedió. Miguel, con los ojos cerrados, dejó escapar un grito desgarrador. «¡Mamá!». Una figura inesperada emergió de la luz, una mujer que Lucas reconocería en cualquier lugar. Era Elena. La vida y la muerte parecían confundirse en su rostro, su mirada llena de sufrimiento. «Lucas, no sabía que tuvieras tanto poder», susurró, su voz un eco distante. «¿Qué? ¡Elena!». Lucas no podía creerlo. «Estás aquí, pero no estás muerta». El shock lo convirtió en una marioneta temblorosa. Sofía se quedó paralizada entre asombro y terror. «Todo esto es mi culpa», dijo Elena, mirando a Miguel. «Él es el resultado de decisiones que tomé en el pasado, decisiones que involucraron a seres oscuros». Las palabras brotaban como un torrente y la multitud contenía el aliento, atrapada entre la revelación y el miedo. «Eso no puede ser», gritó Lucas, su corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué nunca me dijiste que tenías un hijo? Miguel no es solo un niño, es nuestro hijo». La sombra, enfurecida, circó la escena. «Silencio. Él es la clave», bramó, sus ojos llenos de furia. El mundo a su alrededor se desvanecía en el caos, y Lucas, sintiendo que el horror lo arrastraba, no sabía qué hacer. Pero en un giro absolutamente inesperado, Miguel comenzó a brillar más intensamente. A su alrededor, todo se llenó de un resplandor blanco. Un segundo después, el espacio entre ellos pareció estallar. Y Miguel, rodeado por una energía inmensa, alzó la mano. «Mamá, suéltame, quiero irme de aquí», gritó. Este grito resonando con un poder que dejó a todos atónitos. La sombra se sobresaltó, retrocediendo, como si lo que quiera hacer le aterrara. De pronto, un rayo de luz colisionó con la sombra, haciendo que todo se sacudiera. Lucas, en un acto desesperado, se lanzó hacia Miguel con un solo pensamiento: salvarlo. Y en ese mismo momento, todo se detuvo. El tiempo, ese cruel maestro, se detuvo. La multitud enmudeció, como atrapada en una gélida prisión. Pero una revelación aterradora se cernía. Una verdad que atravesó la mente de Lucas como un rayo. La cara de Sofía se tornó en un horror absoluto. ¿Qué es esto?», preguntó ella, su voz temblorosa. El aire se cargó de tensión, y en ese segundo, Lucas sintió que todo le fue arrebatado. La verdadera naturaleza de Sofía se desplegó ante él como un velo caído. Su perspectiva. En un giro de traición, una sonrisa oscura dibujó su rostro.
Lo siento, Lucas, dijo, su voz fría como el acero. Lo hice por mí y por nuestro futuro. Nunca debiste saberlo. El mundo se desmoronaba mientras el dolor atravesaba su corazón. ¿Qué has hecho?, balbució, incredulidad inyectando su voz. Sus ojos estaban entrecerrados, buscando respuestas, buscando la verdad como un navegante perdido en la tormenta. Miguel dejó escapar un grito: «Sálvese quien pueda». La conexión que había con su padre se desvanecía, y Lucas comprendió, de repente, que Sofía había estado manipulando todo desde el principio. La decepción lo aplazó. La luz volvió a desvanecerse, dejando solo sombras y ecos de lo que podría haber sido. ¿Podría Lucas enfrentarse a esta verdad y aún salvar a su hijo? ¿O era demasiado tarde? Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La incredulidad de lo que Sofía acababa de confesar todavía lo golpeaba. ¿Cómo pudiste ocultarlo? Su voz sonó rota, como si se le hubiera desgastado el alma. El aire era denso, pesado con secretos enterrados y mentiras. Sofía, temblando, intentó avanzar. No era el momento, Lucas. Nunca quise que esto pasara. Pero sus palabras se perdieron en el caos de la multitud que comenzaba a dispararse, luchando contra la confusión y el miedo. «Miguel, ven aquí». Lucas intentó acercarse, pero el niño permanecía estático, atrapado entre la luz y la sombra. El collar escaneaba el entorno, como si estuviera buscando algo. Pero antes de que pudiera comprender completamente la situación, el aire estalló con un nuevo sonido, un crujido alto, como si el mundo hubiese decidido romperse en 1000 pedazos. De repente, todo se apagó. El aire vibró con una energía oscura y el cielo se tornó gris, casi negro. Una vasta sombra se extendió sobre ellos. Lucas levantó la vista, el terror inundando su pecho. La sombra se alzó, y antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió. Un nuevo ser, más oscuro que la noche, comenzó a materializarse frente a ellos. ¿Quién? La voz de Lucas se cortó, y una risa burlona llenó el ambiente. Era el enemigo, pero había algo diferente en él. Su presencia era más imponente, como si hubiera absorbido la esencia misma del miedo. «Hola, Lucas, he vuelto, y esta vez nada te salvará». La figura avanzó, su mirada fiera clavándose en él. Esa voz, tan familiar y tan aterradora, resonó como una maldición. Lucas sintió que su corazón se paraba. Era la voz de Ricardo, su rival. Pero ahora había algo más, un poder oscuro que emanaba de su ser. Un estremecimiento recorrió a Lucas. «¡Imposible! ¡Estabas muerto!», gritó, sin poder contenerse. La incredulidad invadía su mente. La locura parecía haberse apoderado por completo de la situación. Ricardo sonrió. Su sonrisa era un toque de locura. «Muerto, sí, pero he encontrado la manera de regresar. Y tú, Lucas, tienes que agradecerme. Sin mí, Miguel seguiría siendo un simple niño. Ahora es parte de algo mucho más grande». El caos creció a su alrededor. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de pánico. «Lucas, debemos irnos», clamó Sofía, su voz alarmada. Pero Lucas, paralizado, no podía despegar la mirada de Miguel, quien se mostraba atrapado entre lo amenazante y el brillo del collar. «No, Miguel». Lucas sintió su cuerpo moverse de forma automática. Instintivamente corrió hacia el niño. Pero Ricardo alzó su mano, y de repente la sombra se abalanzó sobre Miguel, rodeándolo y manteniéndolo en un letargo. «No te acerques, Lucas. Si lo tocas, perderás parte de ti, y nunca volverás». Fue en ese instante que sucedió. La realidad pareció desgarrarse como un papel. Un estallido, el collar comenzó a temblar, emitiendo un brillo intenso que iluminó todo. El fuego de una verdad olvidada se desató. Y lo que estaban viendo no era solo un niño. Miguel era más que eso. Su expresión cambió, una mezcla de dolor y poder. «Soy el hijo de la oscuridad y de la luz, y he vuelto para reclamar lo que es mío». La declaración salió de los labios de Miguel, resonando como un trueno en la mente de Lucas y el pánico en el aire. Esa voz no era la de un niño, era la voz de un ser que había despertado de un sueño antiguo. Las palabras laten en el aire, un eco ominoso,
que llenó la atmósfera de inquietud. Lucas sintió que la tierra bajo sus pies titubeaba, como si todo lo que creía saber se desvaneciera. Los rostros atónitos de la multitud se volvieron hacia él, buscando respuestas en su mirada perdida. El horror se apoderó de él, pero mientras todo se partía, una chispa de esperanza floreció. ¿Podría Miguel controlar este poder? ¿O era ese mismo poder el que amenazaba con destruirlo todo? La sombra de Ricardo se cernía, y con ella la respuesta devastadora que cambiaría todo para siempre. Lucas, ahora somos parte de este juego, y no hay retorno. Lo que venga nos marcará a todos. El legado de tu esposa, tus decisiones, todo ha conducido a esto. Las palabras de Ricardo resonaban como un reloj marcando la cuenta regresiva para un desastre inminente. La esperanza y la desesperación se enfrentaban en un abismo de silencio. ¿Qué haría Lucas ahora? ¿Cómo enfrentaría la oscuridad cuando sabía que lo que venía pondría a prueba no solo su amor por su hijo, sino su propia existencia? Todo estaba en juego y el tiempo se deslizaba como arena entre los dedos. Miguel brillaba intensamente, y la sombra de Ricardo se encogía, asustada. Lucas sintió una mezcla de asombro y terror al ver cómo la energía del niño llenaba el aire con una vibración palpable. La multitud estaba atrapada entre el miedo y la fascinación, sus rostros iluminados por el resplandor. «¡No te acerques a él!», gritó Lucas, avanzando con determinación. Miguel, todavía en trance, levantó el collar, y como si respondiera a su llamado, el collar estalló en 1000 destellos, formando un círculo brillante alrededor de él. «Lucas, debemos irnos, esto no es seguro», dijo Sofía, sus ojos llenos de pánico. Pero él no podía dejar a su hijo. No podía permitir que ese horror se llevase lo que más amaba. «¡Miguel!», clamó, extendiendo la mano. El niño pareció reaccionar, parpadeando como si despertara de un profundo sueño. «Regresa a mí», insistió Lucas, sintiendo como las palabras brotaban de su corazón herido. El aura alrededor de Miguel fluctuó, como si luchara entre el poder oscuro y su propia luz. «No puedo dejar que me controlen», murmuró el niño, su voz temblorosa. «Soy más fuerte que eso. Soy tu hijo». Las palabras de Miguel resonaron en el corazón de Lucas. «Sí, lo eres, y juntos podemos vencer esto». Con un grito desgarrador, Miguel canalizó su poder y el collar lanzó un rayo de luz directo hacia la sombra de Ricardo, quien se detuvo en seco, la sorpresa pintada en su rostro. «No puede ser», exclamó, retrocediendo. La energía envolvía a Miguel mientras el vínculo entre padre e hijo se hacía más fuerte. Lucas sintió una chispa de esperanza, un destello de batalla en su pecho. «Esto es por Elena, por nosotros. No los dejaremos ganar». La figura oscura temió el poder que se alzó ante ella. Miguel, bajo la guía de su padre, aumentó su resplandor. La sombra de Ricardo comenzó a desvanecerse, deshilachándose frente a la fuerza del amor que lo mantenía unido a su hijo. «No me dejes, no elijas la luz», gritó Ricardo, su voz llena de ira y desesperación. Pero todo era en vano. La energía de Miguel estalló, abriendo un portal de luz que arrojó a todos los seres oscuros a una dimensión lejana. «Estás libre», murmuró Lucas, su voz repleta de emoción. La ráfaga de luz iluminó completamente la escena, y la presión en el aire desapareció. Sofía se acercó, su expresión ahora reflejaba alivio. «Lo hiciste, Lucas, lo logramos». Pero Lucas sabía que el camino no estaba completamente despejado. «La verdad siempre encontrará la manera de salir», murmuró, dejando que el peso de los secretos se deslizó por un instante. Miguel abrazó a su padre, el pequeño rostro lleno de una alegría inocente. «Papá, estoy aquí. Nunca me iré». Las palabras chorreaban dulzura y Lucas sintió que su corazón se expandía. En un rincón de su mente supo que esta batalla no era el final. La sombra siempre acecharía, pero se aferró a la luz de su hijo. «Siempre estaré contigo, Miguel. Siempre». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, ya menos atemorizados y más esperanzados, Lucas miró a Sofía. «Sabes que tenemos que enfrentarnos a esto, a lo que guardabas.
dijo con firmeza. Ella asintió. No había escapatoria. En su mirada había una mezcla de arrepentimiento y determinación. Sí, lo sé. Haré lo que sea necesario, contestó Sofía. Pero dentro de Lucas, una nueva pregunta comenzaba a latir. ¿Qué les depararía el futuro? Con el amor y el coraje de su hijo a sus espaldas, estaba listo para afrontar cualquier verdad. Pero antes de dejarte ir, este es el momento de actuar. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora y alimente el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Lo quiero saber todo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Tu apoyo es crucial para que sigamos creando más relatos sorprendentes.